Jesús es nuestro tema. Estamos tratando una serie de Jesús. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, y es lo que normalmente sabemos, ¿verdad? Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, es el Hijo de Dios, y vamos a desarrollar cada uno de ellos. Él vino y presentó su cuerpo en sacrificio, ¿verdad? En aquella cruz, y derramó su sangre pagando el precio para el perdón de nuestros pecados y darnos así la vida eterna a través de la adopción que nos da, dándonos a su Santo Espíritu, ¿verdad? Él entonces es el puente entre la humanidad y Dios, y lo hizo siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, en Juan capítulo 3, verso 1, leemos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiero hacer un paréntesis acá. Cuando Jesús le dijo a algunos, ustedes fariseos hipócritas, no significa que fariseo significa hipócrita. Por eso es que algunos dicen, ay, pareces fariseo. Miren, no fue ni siquiera así como Jesús lo expresó. Fariseo era un grupo radical de personas, eran interpretativos, si puedo decirlo así, o se daban a la interpretación de las escrituras. Pablo fue uno de ellos. Él dice, yo soy fariseo de fariseos. Por eso es que cuando Pablo cita escrituras, da interpretaciones. Por ejemplo, dice, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Esto lo dice por los animales realmente o lo dice por nosotros, verdad? Él está usando esa manera de leer las escrituras. Otros eran los escribas, ellos solo las escribían, no interpretaban nada. Otros eran tal como está, y otros encuentran esas sombras que están allí, las figuras que están allí. Pues a ellos se parece mucho esto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Nicodemo era un fariseo. Es decir, le gustaba aprender. Le gustaba tener la interpretación de las cosas. Y entonces ahora Jesús va a empezar una conversación con Nicodemo en el contexto de que Nicodemo es fariseo. Impresionante cómo Jesús es nuestro maestro, cómo enseña él. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto es lo que quiero tomar tiempo hoy para enseñar. ¿Has venido de Dios como hijo de Dios? Sí. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sí. ¿Has venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. ¿Verdad? ¿Has venido como el Rey de los judíos? Sí. ¿Has venido como el Rey de reyes? Sí. Pero Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Quiere decir que Jesús fue un maestro de parte de Dios para todos nosotros. Dice, has venido de Dios como maestro, porque, aquí da el por qué, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba interpretando. Jesús vino de parte de Dios como maestro, de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que haces si Dios no está con él. Él pudo haber dicho, yo sé que tú eres un maestro. ¿Maestro de qué? De muchas cosas, de algunas, no sé. Pero podría no haber agregado de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Él agregó, vienes de parte de Dios como maestro porque las señales que haces solo se hacen si Dios está contigo. ¡Wow! Entonces, pareciera ser que él quería evadir algo también, porque en el verso 3 le contesta a Jesús e empieza la conversación. Uno de los mejores métodos de enseñanza y aprendizaje es un conversatorio, y Jesús lo usó. De cierto, Nicodemo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí lo agarró, ¿verdad? Del fariseísmo, así se dice, ¿sí? De eso, de que era el fariseo. De ahí lo agarró porque sabía que se iba a poner a interpretar. Dice, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él se estaba dando así el toquecito de que puedo interpretar, ¿verdad? En el 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, llamándole maestro, parecía que quería evadir algo de lo que él ya estaba escuchando, como el nacer de nuevo, como el tener vida eterna. Y Jesús utiliza esto del conversatorio para tomar realmente a Nicodemo como un alumno. Jesús tenía un poder de adaptabilidad impresionante. Él enseñó de diferentes formas, y quiero decirte que cuando uno habla de un currículum, también habla de un sistema de enseñanza y no solo de un contenido. Parte del currículum es cómo se enseña, qué metodología se usa. Jesús usó varios métodos para enseñar como maestro. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque una cosa es que tú tomes a Jesús como tu Salvador y ya confesé a Jesús. La Biblia dice, el que confesare que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido en carne, ese será salvo. Ok, ya sos salvo. No te puedo agregar nada más, decir, no, si no te aprendes toda la Biblia no sos salvo. No te lo puedo agregar porque la Biblia no da esa condición para ser salvo. Recibirlo como Salvador sí es la condición para ser salvo. Creer en Él como el Hijo de Dios es condición para ser salvo. Muy bien, ya eres salvo. Jesús es tu Salvador. Pero la pregunta es si Jesús es tu maestro. Si estás en la academia de Jesús, aprendiendo de Él y de Él, entonces vamos a analizarlo. Jesús tiene diferente tipo de enseñanza. Ojo, si alguien es catedrático de matemática, te va a dar matemática. Punto. Economía, economía. Finanzas, finanzas. Pero Jesús va más allá. Porque Jesús, además de darnos enseñanzas concretas para aspectos específicos de la vida, en esta tierra y eterna, enseñanzas acerca de Dios, Él también enseña disciplinas de vida. Hay disciplinas de vida a practicar que ayudan al desarrollo del vivir en esta tierra. Jesús enseñó disciplinas. En Lucas capítulo 11, verso 1 se lee. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ponga atención. Enséñanos a orar. De Jesús aprendemos muchas cosas, pero hay que aprender de Él disciplinas. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Orar. Es un asunto espiritual. Es un asunto de hablar con Dios. ¿Por qué le preguntan enséñanos a orar? Porque creo que descubrieron el secreto de Jesús, que era la oración. Entonces nosotros podemos ser cristianos salvos, sí. ¿Por qué? Porque confesaste a Jesús, pero ya aprendiste la disciplina de la oración a través de tu Maestro Jesucristo. Él enseña a orar según Mateo. Él enseña a ayunar según Mateo y Él enseña a dar según San Mateo también. Esas son 3 disciplinas básicas de todo hijo de Dios. Orar, ayunar y dar. Está en Mateo. Disciplinas, disciplina de vida. Hay disciplinas de vida que la gente tiene como levantarse de madrugada, hacer ejercicio, comer bien, leer un buen libro. Esas son disciplinas. Otra cosa es que a través de la disciplina de la lectura, en ese libro, estés aprendiendo algo. Entonces tengo la disciplina de orar, leer, dar, leer sus escrituras. ¿Disciplina de qué? De asistir a la reunión de tu iglesia. Dice la escritura en Hechos que la gente iba al templo de Salomón a escuchar a los apóstoles. Disciplinas. Otra cosa es lo que aprendes mientras los escuchas. Pero de Jesús no solo aprendemos adquiriendo el conocimiento que nos da, sino desarrollando las disciplinas que nos conectan con dicho
conocimiento o aprendizaje. Entonces Jesús enseñó esas disciplinas. Él enseña, ojo acá, Él enseña el qué, el por qué y el cómo. Él enseñó que era importante ayunar, enseñó el por qué era importante ayunar y enseñó el cómo hacerlo. De Jesús podemos aprender todo esto. Siempre que enseñó, usó el contexto. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú puedes leer ahí las diferentes bienaventuranzas. Pero acá enseña nueve bienaventuranzas. Todos enseñaban que la gente podría llegar a ser dichosa. Solo Jesús enseñó que la gente podría ser doblemente dichoso, porque la palabra bienaventurado significa doblemente dichoso. ¡Wow! Los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por causa de la justicia, los que son vituperados y víctimas de las mentiras contra ellos. Date cuenta de algo. Jesús le trajo una enseñanza a estas personas que serían doblemente dichosas, cuando lo más probable es que estuvieran pensando que eran miserables. De nada sirve ser manso si no tengo nada, y dice: tranquilo, y heredarás la tierra. Soy pobre en espíritu, pero de tuyo es el reino. Yo teniendo misericordia de todos, y miren cómo me contestan: tranquilo, dice, porque alcanzarás misericordia. Y les empezó a enseñar algo nuevo, una manera diferente de interpretar las acciones que tomamos en la vida y sus consecuencias. Aquellos posiblemente se sentían desdichados porque eran justos y los perseguían. Hacían las cosas correctas y los difamaban, y se sentían mal por las difamaciones. Y no, ustedes son doblemente dichosos cuando se diga todo tipo de mentiras hablando de ustedes. ¡Wow! ¿Cómo así? Jesús, cuando dice: bienaventurado eres cuando te persiguen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres de espíritu, no está hablando teología, está hablando filosofía. Porque la filosofía es un conjunto de conocimiento aplicable a las acciones de la vida. Eso es. Él estaba haciendo esto, enseñándoles una nueva filosofía de la vida. ¿Verdad? Cuando tu mamá te dice: no escupas al cielo, porque todo lo que se siembra se cosecha. ¿Verdad? Cuando te dice: cuida, esa es filosofía lo que te está transmitiendo tu mamá. No la llamamos así, pero es eso. Ojo. Todo lo que él enseñó, lo enseñó en un contexto. Y esto, como dije la vez pasada, lo enseñó en un contexto social muy delicado. Porque tenían el reino de los judíos y el reino romano. Ellos coexistían, y Jesús mete un tercer reino, el reino de los cielos. Eso es un maestro. Por eso cuando tú viniste a Cristo y empezaste a aprender, dijiste: yo no pensaba así. Miren cómo está aquí. Cómo no lo aprendí antes. Muy bien, perfecto. Jesús está actuando como tu maestro. Jesús enseña prioridades de vida. Mateo capítulo 6, verso 31, leemos: no os afanéis pues. Wow, esa es una hiper, mega, buenísima enseñanza. Porque si algo perjudica al hombre es el afán. Lo enferma, lo doblega, lo deprime. No se gana nada bueno con el afán. Sin embargo, insistimos en él porque parece ser que si tengo una apariencia de afán, es como que le estoy dando importancia a la vida. Cuando tú dices: no, todo va a salir bien, y cómo te crees vos, mira, parece que nada te importa. No, sí le importa, lo que pasa es que lo maneja de otra forma. No te tienes que afanar para que algo te importe. De nuevo,
Es una nueva propuesta de vida la que Jesús nos hace a través de sus enseñanzas. Me encanta Jesús como maestro. Ya soy salvo, bendito sea por su sangre, pero ahora quiero aprender de él. No os afanéis pues diciendo, y conecta el afán a la boca. Normalmente el afán se conoce por las palabras. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Qué trabajo encontraremos? ¿Qué nuevo salario me irán a dar? ¿Qué irá a pasar? ¿Con qué iré a pagar? Jesús no fue un maestro que dijo, vengo a enseñarle esto si todo el mundo se aguanta. Él fue empático. Él veía en la humanidad un afán que los estaba consumiendo. ¿Por qué comer? ¿Por qué vestir? Y eso se traduce a ¿con qué lo compro? Y entonces, ¿qué vestiréis? ¿O qué vas a comer? ¿O qué vas a beber? ¿O dónde vas a vivir? O son afanes, son parte de la vida. Entonces Jesús viene y se mete a esa mínima expresión de la acción de vida. Se mete hasta allá abajo, dice, no, tranquilo, hasta el fundamento, no, tranquilos, no se afanen por eso. Porque los gentiles, y ahora hace una comparación, él usó el método de conversatorio, Nicodemo, ahora en su enseñanza va a usar una comparación. Y les dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y menciona que tienes un Padre, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Y usted dice, qué bendición, sí, pero no busca el reino, entonces no se le añade, entonces vuelve al afán. Eso de no afanarse es muy fino. Muy fino. El que lo encuentra abre una oportunidad de bendiciones a su vida enorme. No se afanen. 33, pero busquen primeramente, prioridad, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán ¿a qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. De nuevo, una cosa es recibir a Jesús, su sanidad, su salvación, y otra cosa es recibir de parte de Jesús sus enseñanzas. Yo quisiera que vean ustedes este pequeño video que creo les va a gustar mucho. ¡Wow! 46 parábolas, metáforas, historias. Ya se dieron cuenta que Jesús fue directo en algunas enseñanzas, ¿verdad? Pero fue insinuante en otras. 46 parábolas. Él pudo haber hecho 46 películas en 3 años. Historias que contaba, fascinantes, que captaban la atención de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué maestro! Conversatorio, comparación, metáforas. ¿Por qué usó tantos métodos? Porque él quería llegar a todas las personas. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Qué decía? ¿Qué lenguaje? ¿Qué ilustraciones daba para que los niños, como decimos aquí, babearan por él? Digan, ¡ay, Jesús! ¡Ah! No, de verdad, es impresionante. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y dice, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Imagínate ese escenario, ¿verdad? Su plataforma, la barca, la playa, ahí estaba toda la gente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Después en el versículo 18 les explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla es la palabra de Dios y nosotros somos la tierra. Lo que está enseñando Jesús a través de revelar el contenido de la parábola del sembrador es lo importante de encontrar el mensaje dentro de la parábola. Y como él tiene multigracia, lo más seguro es que uno recibe un mensaje mientras otro recibe otro mensaje y otro recibe un mensaje de la misma parábola. Entonces él está contando esta historia y les va a dar la explicación. Sigue en el verso 20. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Aquí yo, no sé tú, yo he pasado muchas veces y he aprendido muchas cosas. Esta última es, la primera tiene que ver con que para yo ser una buena tierra, tengo que manejar bien el entendimiento. La segunda, tengo que manejar bien las emociones. Porque al no entender, el diablo la roba y yo no quiero que una palabra dada por Dios se la lleve el diablo, porque Jesús no le está predicando al diablo, me está predicando a mí. Pero si yo no la entiendo, la agarra el diablo y se la lleva. La segunda cosa es emociones. Con gozo la recibes de corta duración, porque venida la aflicción, otra emoción, ¿ya? Y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tropezar es, ya no quiero esto. ¿Por qué? Porque como es de corta duración y hay palabra que se siembra, que toma tiempo que germine. ¿Cuándo has visto tú que toda semilla, el fruto o la especie que se sembró, crece al mismo tiempo? Un roble no crece igual de rápido que un tomate, ¿verdad? Hay periodos de cosechas muy cortos, hay periodos de cosechas muy largos. El hule, para que te dé fruto, pasan años de haberlo sembrado. Y así son diferentes. Entonces, y la tierra es distinta también. La aflicción, entonces veo entendimiento, veo emociones. El afán de este siglo vuelve a sacar el afán. El afán es capaz de volver infructuosa la palabra de Dios, que debemos de ella dar fruto. La ahoga, la deja sin vida. Aprendo mucho. Jesús enseñó con autoridad. Marcos capítulo 1, verso 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, no es lo mismo, saber algo que hacer que eso funcione. Y hoy en día tenemos muchísimos asesores empresariales sin empresa. O que digan, este es mi caso de éxito. ¿De dónde aprendí esto que podría enseñarles? ¡Wow! Buenísimo. Pero ni así, porque una de las mayores frustraciones que este tipo de maestro tiene es que ni con pruebas de que lo que dice funciona, se les cree. Por eso Jesús decía, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Mira esta otra, ¿verdad? Marcos capítulo 3, esta es de mis favoritas. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Primero quiero preguntarte,
¿Has recibido algún milagro de Jesús? ¿Has visto alguna manifestación del poder de Jesús? Si tu respuesta es sí, Jesús te lo dejó ver porque te está haciendo un llamado a que aprendas de Él. Porque cuando aquellos dijeron, wow, ¿cómo sanan los enfermos? Jesús les dijo, vengan, les voy a enseñar cómo. Entonces Jesús no solo enseñó a través de conversatorios, a través de comparaciones, a través de metáforas, a través de aprovechar cada momento y contexto para dar una enseñanza y cambiar la manera de pensar nuestra, sino que además de eso, Jesús, dice uno en las sesiones, cualquiera de mí, pero si la gente no va a querer hacerlo, si la gente no tiene un interés como tal, ¿por qué pagar tan caro a un entrenador tan caro? Y tiene mucha lógica. Entonces, para un buen maestro, buenos alumnos. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino a salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entre otras cosas vino a enseñarnos también, como un buen maestro. Si Él es un buen maestro, tú y yo seamos buenos alumnos para Él. Los traumas que podamos tener causados durante nuestro proceso de aprendizaje y estudios, solemos nosotros traerlos delante de nuestro Señor como maestro. ¿Cómo así? ¿Se recuerdan? Acabo de enseñar acerca de Nicodemo. Nicodemo hizo una pregunta a Jesús y le dijo, ¿puede acaso el hombre siendo viejo volver a nacer o volver a entrar en el vientre de su madre? Si esa pregunta la hubieran hecho en clase de regreso, en una clase de nosotros, le hubieran dado durísimo a Nicodemo. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos traumas y no nos atrevemos a tener una conversación para aprender? Nicodemo, cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, él le pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Acaso el hombre siendo viejo puede volver a nacer o meterse en el vientre de su madre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pero eso me revela que Nicodemo no tenía ningún trauma. Seguramente él era de los niños que preguntaba en su casa y sus padres no le reprimían cada vez que éste preguntaba algo, ¿verdad? O uno hace una pregunta y le dicen a uno, obvio. Y dice uno, bueno, la próxima vez no pregunto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, y por favor, pongan la atención, esto pareciera muy light, pero no es light, es muy profundo. Porque si yo tengo ese tipo de traumas desde niño o de joven, que soy avergonzado cuando pregunto, o me avergonzaron una vez que pregunté y no quiero volver a preguntar, ¿podría traer eso al pupitre del aula de mi Señor Jesús? Seguramente. Esas cosas, las de nuestro carácter mal formado a veces, las llevamos delante del Señor como nuestro profesor, nuestro catedrático, nuestro rabí, rabón nuestro maestro, y nos bloquea realmente en nuestro proceso de aprendizaje de Jesús. Yo quiero ser un alumno de Jesús. No soy el mejor alumno, pero quiero ser un alumno de Él. Si queremos ser buenos alumnos, hay varias cosas que debemos dominar, ¿verdad? Debemos dominar. La primera, creo yo, dentro de otras, es que si el otro es experto, ¿verdad? Le pido a mi mente que guarde silencio mientras escucha la instrucción, porque hay gente que mientras escucha una instrucción ya está argumentando. La otra persona no ha terminado de hablar ni de decir y el otro ya le contestó porque yo ya sabía. Es que yo ya sé lo que me ibas a decir. Es muy difícil. Entonces, ¿por qué digo yo? Porque estoy seguro que tú y yo queremos ser discípulos de Jesús. Entonces, una cosa es ser discípulo de Jesús y otra cosa es aprender a ser discípulo de lo que sea y de quien sea. Es decir, Jesús va a trabajar con la materia prima que nosotros le pongamos en sus manos. Mateo capítulo 13, verso 18. Jesús va a explicar la parábola del sembrador y usted dice, no se desconecte, porque entonces ya no está bien como alumno. Déjeme ver si encontramos algo más en esta parábola de lo que siempre encontramos.
Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues, oíd. Pero si no ya la habían oído. Porque él les narró la parábola del sembrador antes. Y ahora dice, oíd pues vosotros. Pero si ya la oímos. Pero ahora se las voy a dar explicada. Es decir, cuando logramos tener el entendimiento de lo que se enseñó o el verdadero sentido de lo que nos están enseñando, entonces ya estamos oyendo el contenido de la enseñanza como tal. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿del qué? Del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No sirvió de nada la enseñanza, no da fruto. 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, un buen alumno, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Yo quiero ser la mejor tierra posible para la siembra de la palabra que Jesús hace en mí. Por un lado. Por otro lado, ojo aquí, por otro lado, digamos, como alumno, quiero ser el mejor alumno posible para mi Señor Jesús. Seguramente hay unos mucho mejores, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Primero, el buen alumno le da importancia al entendimiento, el cual es comprender lo que se nos quiere decir o enseñar, ¿verdad? Es decir, ¿han ustedes estado en una situación donde alguien le está enseñando y al final dicen, no es eso lo que te quiero decir, es esto? Yo tengo una metodología como aprendiz en la universidad de donde sea. Cuando alguien explicaba algo, yo levantaba la mano, ¿verdad? Y yo mismo decía, quiero saber si entendí. Lo que usted nos quiere enseñar es A, B, C, D. Y él dice, exactamente. O a veces dice, sí, pero no del todo. Entonces, eso es sacarle el entendimiento a lo que nos están enseñando. Les voy a dar un ejemplo. En la palabra de Dios se requiere del Espíritu Santo para tener ese entendimiento de la palabra del reino. Un ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Esa hemos pasado por ella todos. Una clasiquísima parábola. En primer lugar, la escritura como tal no tiene registrada la palabra pródigo. Parábola del hijo pródigo es un título que el que diagramó y estructuró para imprimir esa Biblia, en esa versión le puso parábola del hijo pródigo. Pero como la parábola narra de un hijo que se va y luego regresa, todos, ¿verdad? La mayoría hemos llegado a pensar que un hijo pródigo es el que se va y luego regresa. Entonces, cuando una persona incluso se va de la iglesia y regresa, los hermanos dicen, ya regresó el hijo pródigo. No, ahí ya entendimos mal. Y entonces le damos una importancia a la parábola, aunque la tiene, por encima de la verdadera enseñanza o la enseñanza principal de esta. Pródigo es aquel que malgasta. Aún a veces malgasta su generosidad.
Eso está definido. Entonces, el que la diagramó sí entendió la parábola. Se trata del joven que fue y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Una cosa es vivir perdidamente sin malgastar bienes. Otra cosa es malgastar bienes sin vivir perdidamente, pero aparte de vivir perdidamente, malgastó los bienes. Pero si alguien le puso parábola al hijo pródigo, pródigo es el que malgasta los bienes. Entonces de esa parábola puede sacar que no hay que vivir perdidamente, pero realmente su problema fue el malgasto, porque la solución que él buscaba era encontrar un trabajo para tener que comer, ¿verdad? No habló de lo mal que estaba viviendo. Eso lo fue a corregir después con el padre. Y cuando regresa le dice, hazme uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Simplemente porque él era un hijo que no sabía trabajar. Y al no saber trabajar no hay herencia que aguante. Se va a acabar. Cualquier tipo de herencia que uno reciba, si uno no sabe trabajar con respecto a lo que recibió de herencia, la va a malgastar, se va a perder. Bueno, tal vez no malgastar, pero la puede perder sin necesidad de malgastar. Pero se va a perder por falta de sabiduría en el tema. Entonces, ese es un ejemplo de la gente, de nosotros, cuando no tenemos el entendimiento, viene el maligno y se la roba. Ya no queda la palabra. Entonces, queriéndonos enseñar el Espíritu Santo de no malgastes, nosotros nos vamos de que es irse y regresar. Yuhu. Entonces nosotros vamos teniendo cuidado ahí. Como digo yo, no es una gran revelación, es leer un poco mejor. Después dice que recibe con gozo la palabra, esa es una emoción. Pero venía la persecución y la aflicción tropieza. Dos tipos de emoción. Cuando tiene gozo, ¡wow! Pero cuando viene aflicción, ¡chao! Entonces el buen alumno maneja el entendimiento, el buen alumno maneja correctamente las emociones que le pueden ayudar o impedir a adquirir el conocimiento de parte de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces cuando las emociones están muy altas, tienen mucha espuma, entonces es importante. Lo hacen los deportistas. Los mejores deportistas profesionales del mundo tienen una cosa en común: fortaleza mental, seguridad en ellos mismos, que a veces parece hasta arrogancia. Y la tercera, ellos tienen un dominio de las emociones. Como dicen los amigos en broma, ponen cara de jugador de póker. Les hacen un punto y demuestran como que no se los hicieron. Hacen un punto y demuestran como que... Y se mantienen, digo yo, ¡ay, qué manera de mantener esas emociones donde deben para poder competir! Así que el buen alumno le pone atención a todas estas cosas. Jesús contó 46 parábolas en 3 años. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento para Dios es tan importante que le dice al pueblo del Señor: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No por falta de emociones ni gritos de júbilo. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es tan importante el conocimiento que el Señor condiciona al sacerdote al conocimiento. Si tú desechas el conocimiento, no hay sacerdocio. ¡Wow! ¿Qué es lo que quiero decir? Le puse pie aquí a algo. Para hacerte saber que el conocimiento para Dios es súper importante. Su espíritu, el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Conocimiento, definámoslo, es la acumulación de información acerca de algo. Por eso te dicen, ¿y usted qué tanto conoce de esto? Y usted puede decir, bueno, he leído 16 libros del tema, tengo esta experiencia, en la experiencia adquirí este conocimiento, yo sé que, muy bien,
conocimiento, acumulación de información acerca de algo. Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Es decir, ¿quién es el sabio? El que sabe aplicar el conocimiento que ha adquirido. Ahora, si no adquiero conocimiento, no tengo nada que aplicar. ¿Cómo sería sabio? Si la sabiduría es la aplicación correcta de la aplicación o la aplicación correcta del conocimiento. Ahora, entendimiento es saber el por qué y el para qué del conocimiento. Jesús manejaba estas tres buenísimo. Él nos da conocimiento, nos abre el entendimiento. Una escritura importantísima es: tenemos la mente de Cristo. Ahora nos falta el conocimiento que tenía Cristo, la sabiduría de Cristo, el entendimiento de Cristo. La falta de conocimiento trae destrucción, mientras que adquirirlo es vital para construir algo, incluyendo una buena vida. Jesús es un maestro tan exquisito que enseñó con autoridad. Mateo, Marcos 1:21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como los escribas. No es lo mismo saber cosas que hacerlas funcionar. Y no es lo mismo ser un asesor de empresas que ni siquiera tiene empleados. Porque como digo yo, al vacío todo lo que digas funciona. Pero ¿has comprobado que funciona en la práctica como para afinar dicho conocimiento? Bueno, quiero hacer una pausa aquí para decirte algo. Les hablé de los traumas al principio que tenemos a veces, y esos los llevamos, ¿verdad? Allí. Por ejemplo, para la gente es fácil decir qué hacer, ¿verdad? Y le gusta enseñar siempre algo que no hace o no ha probado, porque ha fracasado muchas veces en la aplicación del conocimiento. Entonces prefiere mejor dárselo a alguien más que aplicarlo. Entonces, este tema que estoy dando hoy para un buen maestro, un buen alumno, es importante. Jesús enseñó inspirando a las personas. Marcos capítulo 3, verso 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Después que todos veían cómo Dios se manifestaba con poder, los llamaba a ser sus discípulos para que aprendieran de él y recibieran autoridad para hacer lo mismo que él hacía. ¡Wow! Quiero que veas este cuadro. Jesús está sanando enfermos. Enfermos que tienen plagas caen sobre él y sanan, se levantan, leprosos son limpios, muertos son resucitados. Ese es un gran día. Si yo estuviera ahí, estoy con los ojos así, con la boca que se me cae, asombrado, codeando al que está a la par. ¿Ya viste eso? Tiene que ser Dios. Y de repente pasa Jesús y te dice: hey, tú, sí, tú, vení. No, yo estoy bien, no estoy enfermo, no me van a tirar mucha, estoy bien. No, quiero que vengas a pasar un tiempo conmigo, porque te voy a enseñar y además te voy a dar autoridad para sanar enfermos. En ese momento, ¡pum! El recuerdo de lo que acabas de vivir aquella mañana viene. Enfermos. Ven, yo te voy a enseñar cómo. Que vengas, te digo, ¿querés aprender o no? Sí, ahorita voy, ya voy, sí, seguro. Jesús enseñaba
inspirando, ojo acá, y Jesús daba enseñanzas que eran aspiracionales también. ¿Ah? Aspiracional. Yo quisiera, yo quiero, me gustaría tanto. Y de pronto Jesús te dice, yo te puedo enseñar también. ¡Wow! Yo quiero orar por ustedes y bendecirlos en esta oportunidad. Padre, muchas gracias por este tiempo lindo que me has dado. Que cada uno de nosotros desarrollemos, Señor, un mayor aprendizaje y conocimiento de parte de nuestro Maestro Jesús, que es nuestro Salvador y Señor, pero además es Maestro también. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada persona, que no les falte trabajo, Señor, y que todos los sueños que tienen espirituales, mentales, físicos y materiales se lleguen a cumplir, pero tomados de tu mano, tomados de tu reinado y tomados de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere la unción, que la copa esté rebosando, que unja nuestra cabeza? Pero mira cómo es el Señor. Para todos aquellos que han estado pasando un momento de angustia, sea por la economía, por salud, por familia, por lo que sea, esos angustiadores vienen hacia ti. Pero David el rey dice, tú aderezas, preparas, sirves una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y lo he dicho una y muchas veces. En ese momento Dios, tu Padre, no reprende al angustiador, sino que angustia al angustiador, dejándolo que vea cómo Él, nuestro buen pastor, nos sirve la mesa, y ellos tienen que sufrir, verte comer de la mesa del Señor. Están los angustiadores viendo cómo tú comes del pan, figura del cuerpo de Cristo, de la copa, figura de su sangre, y aquel que te angustiaba en este momento está siendo angustiado por la presencia de Dios. Pero además, en medio de esa angustia, Él unge tu cabeza, tu copa rebosa, pero esa es la presencia de Dios en nosotros, y oro porque se derrame en tu vida, en tu casa, donde quiera que tú estés. Eso lo queremos todo, pero mira lo que dice David en el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida. A eso le llamo yo el síndrome de persecución positiva. Hay gente que todo el tiempo piensa que el bien y la misericordia lo están siguiendo donde quiera que él va. Es como que te persigue lo bueno. Eso es lo que debes creer, lo que debes declarar cada mañana. Hoy el bien y la misericordia a mí me van a seguir, y no solo hoy, todos los días de mi vida. Ojo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando el rey David. Está hablando la persona con la mayor posición en todo Israel. Y él mismo dice, yo estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué bueno que me unja, qué bueno la unción, qué bueno que rebose su presencia dentro de mí, qué bueno que el bien y la misericordia me sigan. Pero si tanto bien me hace Dios, yo moraré en la casa de Jehová por largos días. Ese es el tema de hoy, en la casa de Dios. Esto pediré y buscaré. Este Salmo 27 a mí me inspira mucho. Me genera confianza, me ubica, ¿verdad?
Me pone justo en la posición delante de Dios que por su sangre Él nos ha dado. Mira lo que dice en el verso 1 del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿No creen ustedes que toda esta época que se ha estado viviendo ha generado temor, temor de una cosa, temor de la otra? Sin embargo, dice, Él es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oye a David. David veía la manifestación de Dios, su presencia, su promesa y su protección en la vida cotidiana que un rey tenía. Él tenía que salir a las batallas. Y él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y los que se juntaron contra mí, esos malignos y angustiadores, queriendo comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David está adorando y exaltando el nombre de Dios por su poder. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! Es un salmo de victoria. Pero mira el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Pon atención. Una cosa he demandado, una cosa le he pedido a Dios, pero esa misma cosa yo buscaré. Me recuerda las palabras de Jesús que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. David le pide a Dios, pero él se acciona también. Y dice así, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es importante comprender que Dios está en todas partes y está con nosotros, pero no podemos abusar de ese gesto de parte de Él y entonces limitar el ir al templo o a la casa del Señor, a adorar su nombre y bendecirlo. El rey David lo decía, la victoria, si hay guerra, si se amotinan contra mí, si vienen contra mí, todo, yo estoy confiado en Dios, pero una cosa yo voy a buscar, dice, y se la voy a demandar a Dios, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida e inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza, dice, sobre mis enemigos que me rodean, ojo, y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Wow! Es importante entonces para todos en el planeta entero que no se trata tan solo de, wow, al fin regresamos a nuestras reuniones presenciales, sino saber a qué regreso en esa reunión presencial. David nos deja claro, vengo a sacrificar alabanza, voces de júbilo a mi Señor. Eso vengo a hacer. Dios siempre ha creado lugares para el hombre. Dios no creó el hombre para el Edén. Le creó el Edén para poner al hombre, ¿verdad? Dios hizo un día extra en la semana, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Creó un día para el hombre y no el hombre para el día. Pero luego abusamos, ¿verdad? Como Dios creó el día para el hombre, entonces ya yo no me conecto o no asisto. No. Dios ha sido bueno. Seamos igual nosotros con Él. En 2 de Crónicas 5:6-14, dice así, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, su presencia, sacrificaron u ofrendaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar.
Para aquellas personas que a veces te critican porque eres un ofrendante, habré de decirte que lo que ellos te critican es muchas veces lo que a Dios le agrada. Aquí ellos sacrificaron, dice, sus ofrendas de tal manera que no se podían ni contar. Pero mira lo que sucede. Ellos vinieron delante del Señor, vinieron al templo y lo adoraron. David dice con voces de júbilo. El hijo Salomón dice aquí que además trajeron ovejas y bueyes y ofrendas. Y en el 7 dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas de Moisés que había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. 12, ponga atención ahora. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hermán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Subrayen esos 120, por favor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. ¿Ves? No basta saber que Él es bueno. Hay que adorarlo y bendecirlo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa de Jehová se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Lo que veo acá es una interacción. David interactuaba con Dios y el pueblo de Israel también. Y sus líderes los motivaban e inspiraban a hacerlo. Y entonces vienen ellos y en esto están adorando a Dios, están alabando a Dios, están ofrendando a Dios, y de pronto cuando están cantando y diciendo porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia, la gloria de Dios llenó aquel lugar. Y los que estaban para ministrar no podían de tanta presencia del Señor. Bendito sea Él. Él derrama su gloria en lugares sobre personas. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. Por eso les dije, subrayen los 120. Porque en el día de Pentecostés, en el aposento alto, habían 120. Versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Llenó toda la qué? Casa. ¿Donde estaban qué?
sentados. ¿Qué ocurrió allá en el templo de Salomón? La gloria bajó y tocó a los 120 que estaban allá y no podían ni ministrar. Mira en el verso 14 cómo quedaron las personas en aquel lugar llamado aposento alto. Entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Estos no están ebrios como algunos de ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquellos quedaron tan embriagados del Espíritu Santo. Lo puedes ver ahora acá en el verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto, están embriagados. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Templo de Salomón, aposento alto. Ahora quiero que vayas al Salmo 133. Que hay suficiente palabra para sustentar lo importante que es congregarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es. 2. Es como el buen óleo, la unción, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está bien que nos sigamos conectando, y aquí vamos a seguir con las conexiones de nuestra iglesia en línea, pero aún está mejor que reconozcamos que, si bien es cierto hay restricciones, nuestro corazón anhela y desea estar con los hermanos juntos en armonía, adorando a nuestro Señor y a nuestro Padre. ¿Sabían ustedes que Jesús se congregó? Y se congrega aún según Hebreos, porque dice que en la congregación Él alaba al Padre junto con sus hermanos, de quienes dice no se avergüenza llamarles sus hermanos. Pero en Lucas 4:20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En estos lugares se cumplen escrituras también para nosotros, ¿verdad? Y estamos recibiéndolas. Jesús mismo estuvo allí. Todos los milagros que ocurrieron en la sinagoga, se recordarán ustedes, dice Marcos 1:21. Y entrando en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Sí, claro que enseñó en el Monte de los Olivos, pero cada fin de semana enseñaba en alguna de las sinagogas. Y en esas sinagogas liberó endemoniados. Y en esas sinagogas bendijo a aquella mujer que estaba encorvada por 18 años. Y en esa sinagoga puso un hombre en medio que tenía la mano seca y lo sanó. Y mientras sanaba, enseñaba. ¿Dónde? En ese lugar. Bendito sea el Señor. En Hechos capítulo 2, verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. A ver, todos en casa digan: por el templo y por las casas. En casa de Dios tenemos como manera de discipulado lo que llamamos el modelo de Jesús. Y miren, hace más de 20 años, yo lo dije en una reunión de la academia: si algún día nos cierran los templos, ¿quién lo iba a decir, no? No nos cerrarán la iglesia, porque seguiremos congregados por las casas. Y si algún día por alguna razón no se pueden las casas, seguiremos en el templo. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a ambas, por el templo y por las casas. Perseveraban unánimes. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Wow! Y los 120 estaban allí. ¡Wow!
Y dice acá, y estos apóstoles ahora perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Tu familia, que aún no lo es, lo será y será añadida a la iglesia por nuestro Señor. ¿No es maravilloso? Mire, yo estoy muy contento en este día. Hermoso, bello. Los apóstoles no dijeron, wow, nos vamos a dedicar al monte de los olivos también. No, ellos decían, ay, sí, está el monte de los olivos, sí, está en las calles, sí, hay que sacar a los enfermos a ver si la sombra de Pedro pasa por ahí. Sí, claro, pero iban al templo y ahí estaban. Hay cosas que no se han cancelado. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mis ojos y mi corazón. Ustedes saben que cuando David dispuso hacer el templo, que se conoce como el templo de Salomón, Dios le dijo a David, por cuanto lo que has pensado hacer es bueno, le dijo. Y cuando la edificó, puso todas sus ofrendas y le dijo a su hijo, y tú añadirás, porque esto no es suficiente para la casa del Señor. Sin embargo, David miraba la manifestación de Dios fuera, en el campo de batalla, donde quiera que él iba. Jacobo vio a Dios allí en Horeb, en Betel, donde bajaba y descendían ángeles en una escalera, y dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no lo sabía. Sin embargo, todos ellos amaban ese templo para ir y orar juntos como un pueblo y una nación. Pero mira, siempre han existido lugares. Ahí está Betel. Génesis capítulo 35, verso 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, casa de Dios, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el campo que he andado. A la familia la tomó. Y quiero ir a Hechos capítulo 3, verso 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena o a la hora novena, la de la oración. Mira en este corto versículo cuánto aprendemos. Primero, subían y subían juntos, líderes, ¿verdad? Pedro y Juan subían y subían juntos. Ahí venía la parejita, ¿no? ¿A dónde? Al templo. ¿A qué hora? A la novena. ¿Y qué hacían? A orar. ¡Wow! Ahí está el propósito, la hora. Hasta horario tenían. Así que, Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor, en que nos has dado palabra para que nadie sea abandonado ni dejado atrás, para que todos reciban tu unción. Señor, hemos hecho los retiros, los encuentros, los Zooms de amistad, los discipulados, las academias, Ensancha, ahora viene Hechos. Todo, Señor, sin dejar a nadie sin tu alimento. Gracias, Señor, por todo el trabajo. Y ahora se abre una nueva temporada sin dejar de hacer esto. Seguiremos haciendo lo otro. Bendice a cada persona y que todos cobremos esa actitud de reyes, como el rey David, como el rey Salomón, como Jacobo, como los apóstoles, que subían a una hora específica al templo a orar y a bendecir tu nombre y recibir de ti. Muchas gracias.
right.